Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, como ya lo mencionó Alexandra, el día de hoy pues vamos a enfocarnos un poquito en este foro en lo que va a ser la lista de chequeo y atributos adicionales de los equipos. Entonces, digamos que vamos a empezar a cerrar aquí e iniciamos acá. Listo. Entonces, una vez estamos en nuestro SAM y nosotros de pronto por la cantidad de equipos o por las características que pueden tener nuestros equipos, nosotros queremos tener esa información adicional para poderla consultar rápidamente y no siempre estarnos dirigiendo de pronto a lo que son los manuales técnicos de los equipos, sino dejar información que es relevante dentro de los equipos, dentro de, digamos, del modelo y específicamente el equipo. De pronto por los modelos que puede tener un equipo, pues pueden haber algunas variaciones en características de funcionamiento. Y pues tener de pronto los manuales a la mano, pues puede ser un poco dispendioso. Entonces una forma muy sencilla es tener la información ya directamente en los equipos. Entonces para eso nosotros tenemos lo que son los atributos de los equipos. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar aquí por nuestro menú de maestros. ¿Listo? Y una vez cuando ingresamos en nuestro menú de maestros, tenemos nuestra sección de detalle de equipo. ¿Listo? Entonces, en esta sección de detalle de equipo es donde nosotros podemos crear, digamos, esas secciones de características adicionales que queremos y posteriormente pues vamos a crear los datos. ¿Cómo nosotros podemos realizar esto? Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar acá entonces a donde dice secciones atributo. ¿Listo? ¿Qué son esas secciones atributo? Digamos que las secciones atributo son como el grupo donde yo voy a guardar ciertas características o atributos del equipo para clasificarlos cuando los vaya a consultar. Entonces, una vez ingresamos acá, vemos que pues en este cliente que tenemos acá para pruebas, tenemos unos datos que pueden ser diferentes. Tenemos entonces diferentes secciones. Entonces acá vamos a ver que tenemos esta primera sección. Entonces esta primera sección dice datos complementarios del cliente. ¿Listo? ¿Qué acostumbramos nosotros o qué recomendamos cuando estamos haciendo implementaciones o cuando vamos a realizar una nueva lista de chequeo? Empezar con una codificación de esta información. Digamos que cuando nosotros codificamos información, vamos a tener la facilidad más adelante de poder filtrar cierta información o dependiendo, digamos, de las características, pues yo lo codifico y me va a ser mucho más sencillo de pronto de buscar la información o de interpretarla o entenderla. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso tenemos entonces un código que puede ser para los documentos número 1 o para los documentos que son de pronto órdenes de trabajo, para las solicitudes. Entonces, de esa manera, pues yo ya sé esa sección a dónde me va a pertenecer, nada más leyendo el código. ¿Listo? Aquí tenemos por lo menos esta siguiente sección que dice BA Tech Equipo. ¿Listo? Entonces puede ser variables técnicas del equipo. ¿Listo? Lo que me dice acá, pronto en el título, es variables de medición del equipo, pero pues yo lo codifico y pues me da ahí como a entender también qué puede ser adicionalmente. Igual ahorita cuando veamos, cuando yo creo atributos, me va a ser mucho más sencillo filtrar o buscar por el código de la sección. Entonces, puedo filtrar por ese código y va a ser mucho más sencillo. Entonces, cuando creamos una nueva, vamos a darle entonces acá una. Vamos a crear nuevos datos para equipos. ¿Listo? Entonces lo voy a codificar. Digamos que esto ya es más a criterio de cómo ustedes lo quieren crear y pues digamos que es una buena práctica. Entonces, tenemos la sección, como la vamos a nombrar, el código que le vamos a dar y nosotros podemos organizar esta información. Entonces, yo en qué quiero, en qué orden quiero que quede. Entonces, vamos a ponerle que quede en el primero. Esto también, digamos que cuando vamos a crear listas de chequeo, nos va a ayudar bastante porque de una vez vamos a tener la organización desde acá.
Entonces, la primera parte de la lista de chequeo que quiero crear, entonces va a ser esto, los primeros datos que quiero que me pida. Y tenemos algo muy importante que es el uso. ¿Listo? En el uso nosotros tenemos tres características para seleccionar. Digamos que aquí las más relevantes son las que dicen documento y equipo. Esa que vemos ahí que dice columnas, no la vamos a utilizar por ahora, digamos que la más importante, y nos vamos a centrar en lo que es documento y equipos. Cuando yo lo utilizo como un documento, entonces puedo utilizarlo para que no me queden en las características del equipo. ¿Listo? Entonces, puedo crearlas ahí, puedo asociarlas a un documento, ya sea una orden de trabajo, una solicitud, una orden de compra, una cotización, un alquiler, ¿sí? Entonces ahí puedo utilizarlos, pero adicionalmente también los puedo dejar como documento y los puedo utilizar dentro de las listas de chequeo, ¿listo? Entonces, digamos que, ¿cuál sería la diferencia cuando la estoy visualizando? Que cuando esté en un modelo de equipo, no me lo va a sugerir como una característica. Entonces ya vamos a ver cómo se vería esa información. En este caso, vamos a agregarlo a un equipo. Entonces, cuando yo lo ponga aquí como equipo, él me lo va a sugerir y me va a decir, bueno, esos atributos que vamos a crear dentro de esta sección, ¿a qué tipo de equipo se los vamos a asignar? Entonces, cuando yo le doy acá el equipo, ya estoy clasificando hacia dónde lo quiero llevar. Lo siguiente es que vamos a ver que acá tenemos nuestra pestañita de atributos. Cuando ingresamos, vamos a ver que está en blanco. ¿Listo? Entonces, para la creación ya de las características que nosotros queremos ponerle a los equipos, lo podemos hacer por dos caminos. El primero, digamos que es este que nosotros nos encontramos acá. Por el tab, o el otro camino es ingresando por nuevamente detalle equipo en la sección de atributos. ¿Listo? Entonces, tenemos los dos caminos. Vamos a primero ver cómo lo hacemos por este lado. Tenemos acá entonces la info básica y los atributos. Vamos a ingresar a un nuevo registro. Cuando creamos ahí, entonces vamos a crear ¿qué? Un nuevo atributo asociado a la sección en la cual nosotros nos encontramos en este momento, que es la de nuevos datos para equipo. Si yo me paro de pronto en otra sección y le doy en atributos nuevo, entonces me lo va a dejar asignado. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Listo. ¿Y qué acostumbro a hacer entonces yo, digamos, en la creación de la lista de chequeo y es una recomendación que les hago de pronto si lo quieren utilizar? Voy y me guío por el nombre de la sección que ya tengo inicialmente. Entonces, como la codifiqué con NB entonces vamos a poner el mismo al comienzo y aquí entonces ya lo comienzo a nombrar. Entonces, como este va a ser el dato número 1, le voy a poner el 1. ¿Listo? Ya ahí si le quiere uno adicionar más información, lo puede hacer. Generalmente, de pronto en algunas listas de chequeo, por el tema de calidad, todas las listas de chequeo ya vienen con un nombre organizado de pronto por calidad. Y pues a partir de eso, pues nosotros también podemos generar ese mismo codificación para nuestros atributos para que quede todo como organizado. Si nos damos cuenta aquí en modo nuevo, vemos la sección a la que se lo voy a aplicar es la que tengo actualmente seleccionada. Entonces, de esa forma, ya sé que va a quedar de una vez pegado ahí. Y ahora empezamos con lo más importante. ¿Qué tipos de atributos nosotros podemos crear, ya sea para listas de chequeo o para los datos adicionales del equipo? Tenemos acá entonces diferentes tipos de atributos que podemos generar. Entonces tenemos lo que son tipo archivo, digamos que estos se utilizan más en lo que son las listas de chequeo, ¿listo? Entonces cuando queremos cargar un archivo directamente, lo podemos configurar ahí. Aquí vale aclarar que cuando son tipo archivo, el cliente pues debe manejar el tema del app, porque desde el app, digamos que la funcionalidad en el Android habilita unos campos que pues es un poco complejo en la parte web. Entonces, ese tipo de archivo es mucho más sencillo manejarlo con el app y pues nosotros podemos ahí cargar diferentes archivos, sean fotos o sean documentos,
y lo podemos cargar cuando estemos realizando un reporte desde una lista de chequeo. Tenemos los tipo fecha, que estos tipos de fecha lo que nos van a ayudar es cuando nosotros queremos tener esas características de pronto de una calibración de un equipo, ¿sí? Entonces, si tenemos el certificado de calibración o queremos saber hasta cuándo va cierta característica de pronto del equipo, adicional, de pronto no contando con las garantías porque las garantías ya las manejamos directamente sobre la info básica del equipo, pero entonces una fecha de calibración del equipo. Entonces podemos poner este tipo fecha y podemos ahí poner una característica de tipo fecha. Tenemos las listas condicionales y múltiple selección. Estos tres son muy similares. Digamos que cuando yo genero uno tipo lista, entonces yo puedo poner elementos adicionales. ¿Listo? Entonces si yo pongo cuenta con manuales, entonces yo puedo ponerle el dato de si tiene o no tiene. ¿Listo? Entonces puedo poner la opción de ponerle sí, no, listo. De pronto si tiene características de riesgo, entonces el equipo tiene riesgo biológico, entonces podemos ponerle ahí en esas opciones de respuesta si tiene, no tiene o no aplica. Nosotros ahí podemos configurar varias opciones y ya ahorita les explico dónde las podemos crear. Entonces, la lista lo que me hace es poder seleccionar o generar esas opciones, igual la lista condicional, y la diferencia con múltiple selección es que múltiple selección sí me deja seleccionar varios de los valores que yo creé como opciones. La lista y la lista condicional solo me dejarían crear de a uno. ¿Listo? Tenemos lo que son los números o campos que son solo numéricos. De pronto una característica de voltaje de funcionamiento del equipo, amperaje de funcionamiento, presión máxima que puede manejar el equipo, que sería un dato adicional dentro pues, de nuestros modelos de los equipos, y cuando yo tenga mi equipo ya creado, pues le puedo asignar cuál es la máxima presión o el dato que yo quiera en valor numérico. ¿Listo? Y finalmente tenemos lo que son los textos y los textos largos. ¿Listo? Estos para que nos ayuden cuando de pronto quiero poner datos adicionales que son tipo texto. Entonces ahí, digamos, procedimiento de inicio del equipo. Entonces puedo poner en un texto largo, ¿sí? Puedo poner entonces los pasos que requiere ese equipo de pronto para hacer su reinicio, para hacer un funcionamiento de pronto especial que tenga, ¿listo? Y un texto normal, digamos que lo que hace es limitar la cantidad de caracteres. Entonces, limita para que sean textos muy cortos, de no más de 300 caracteres, ¿sí? Entonces, digamos que sería la principal referencia. Y los que son solo lectura, pues digamos que como su nombre lo dice, son solo como informativos, ¿listo? Entonces lo tengo ahí seleccionado, pero lo tengo informativo. Estos generalmente de pronto los podemos utilizar más, es para datos del equipo. No es recomendable utilizarlos para listas de chequeo, ya que pues estos no generan un valor agregado. Vamos entonces a seleccionar entonces acá uno tipo texto, ¿listo? Y algo muy importante, muy chévere, es que podemos seleccionar la unidad. Entonces, si de pronto mi atributo es de un dato técnico tipo numérico, puedo asignarle una unidad de medición. Ya todo esto depende de las unidades que nosotros hayamos cargado inicialmente, o si queremos crear una nueva unidad de medición, la podemos cargar en el menú de configuración, bodegas, unidades. Allí nosotros podemos crear esa unidad y pues la podemos registrar. Entonces aquí vamos a seleccionar, vamos a ver en este clic qué unidades tenemos. Entonces acá tenemos kilo, gramo, bulto, horas, libras, metros, centímetros, listo. Tenemos diferentes características. Entonces ya sea de pronto, no sé, un equipo, una torre, en la cual nosotros queramos saber cuál es el máximo en metros que se puede de pronto estirar el equipo, y lo tenemos como una característica técnica. Entonces podemos crear un atributo tipo numérico y pues le ponemos acá su unidad en que nosotros queremos poner. ¿Listo? En este caso vamos a seleccionar la de unidad y digamos que ahí ya estamos configurando nuestro atributo. Entonces, tenemos lo que son las variables y los resaltados.
Entonces, de pronto los que alguna vez hayan manejado tema de variables dentro de SAM, se han dado cuenta que cuando tenemos un equipo, podemos asignarle ciertas variables. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, si le dejamos en sí, él nos va a poner el valor máximo y el valor mínimo de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a cargar variables, pues podemos poner los valores en los cuales pues él debe funcionar. Entonces, el voltaje tiene que estar entre 112 y 116, ¿sí? Y si pues el valor supera ese rango, pues podemos manejar una alerta que nos muestre esa falla. Si le damos en no, automáticamente se esconde esa sección y pues lo único que nos va a funcionar es como un dato adicional. Tenemos el resaltado, que lo que significa es que cuando tenemos un dato técnico del equipo, podemos visualizarlo en la parte del resumen que encontramos en el lateral izquierdo de la pantalla de SAM en los equipos y nos lo va a mostrar. O sea, va a ser hay un valor que de pronto necesitamos que sea importante y no queremos ingresar hasta el menú de info adicional, sino que lo veamos de una vez en ese panel de la parte izquierda. Y finalmente tenemos el obligatorio. En este caso, en el caso digamos que el atributo vaya a ser creado para una lista de chequeo, lo mejor es dejarlo en resaltado no, ¿listo? Porque pues no es un dato que se va a ver, digamos, en info adicional del equipo, sino es un dato que vamos a llenar en la lista de chequeo. Y finalmente tenemos los obligatorios, sí o no. Entonces, estos obligatorios lo que nos permiten es que para las listas de chequeo nos va a obligar a llenar ese dato o va a ser requisito para poder realizar nuestro reporte. ¿Listo? También podemos ponerlo para cuando son datos del equipo, pues podemos poner un obligatorio, sí, pues para llenarlo siempre que creemos un nuevo equipo, o podemos dejarlo en no. Pues vamos a dejarlo esta vez en no y le damos en aceptar. Cuando creamos desde esta sección un nuevo atributo, le vamos a dar acá en actualizar. Entonces, él va refrescando los datos que vamos creando acá. Entonces, aquí estamos configurando nuestros primeros datos para el equipo. Entonces, lo creamos desde acá. La segunda ruta donde podemos crearlo es desde el menú de maestros. Vamos a ir acá, detalles de equipo, y vamos a ir a atributos. ¿Listo? En atributos, digamos que, ¿qué pasa? Aquí se van a ir listando todos los atributos que nosotros vayamos generando para todos los equipos. Entonces, aquí es donde comienza a tener relevancia la sección. Entonces, si yo de un listado que tengo en este momento de 12, quisiera buscar nada más los que me sirven para los datos nuevos de los equipos, que es la sección que estamos creando. Entonces, acá cuando ingresamos al menú, siempre recuerden que ingresamos a modo buscar y tenemos la sección. Entonces acá yo puedo buscar, digamos que por lo que tenemos aquí poquitos registros, vamos a ver poca información. A medida que nosotros comencemos a crear secciones y secciones para los equipos, dependiendo de los modelos, listas de chequeo, pues podemos llegar a confundirnos porque pues podemos tener secciones que se llamen igual, pero van a aplicar a diferentes equipos. Entonces ahí es donde yo digo que comienza a coger relevancia la codificación que nosotros le hagamos. Entonces vamos a seleccionar variables, nuevos datos para equipos y vamos a filtrar. Cuando le den a aceptar, él me trae nada más los únicos registros que tenemos para esa sección. Entonces vamos a seleccionar aquí. Y aquí entonces podemos hacer diferentes configuraciones. Entonces aquí podemos editarlo si de pronto lo creamos en la pantalla anterior. Lo creamos como un tipo texto, pero queremos cambiarlo y decir, no, es un tipo lista. Entonces ahora sí. Tenemos acá entonces un tipo lista y si observamos aquí se nos habilita esta pestañita. ¿Listo? Entonces si lo pongo como un número y le den a aceptar, se oculta. ¿Listo? Si lo pongo como un lista, me va a desplegar de una vez esa opción para poderlo crear. Entonces aquí es donde, si son tipo lista, yo puedo crearle diferentes opciones de respuesta. Entonces vamos a ir acá, vamos a darle en nuevo. Entonces vamos a ponerlo acá así.
¿Listo? Entonces acá podemos también codificar, digamos que las opciones sí, pues no es obligatorio, pues no es tan mandatorio de pronto dejarlas codificadas, pero si quieren hacerlo para que todo les quede correctamente alineado, entonces vamos a ver que a nuestro atributo, que es el NB, raya, dato 1, le va a poner la característica de sí, entonces lo dejamos con una S. ¿Listo? Ponemos el orden en que quiero que me lo sugiera, entonces vamos a ponerle el primero y aquí actualizamos. Entonces tenemos nuestra primera opción, vamos a crear el segundo dato, entonces no. Segundo y en aceptar. Actualizamos y vamos llenando ahí nuestra información. Vamos a ponerle un no aplica. Listo. Y de esa manera nosotros podemos configurar esas opciones de los atributos. ¿Listo? Ahora se viene algo muy importante. Digamos que yo puedo empezar a crear todos mis atributos, ¿listo? Pero no se los voy aún a clasificar de pronto a qué modelo de equipo le funciona o lo necesita. Entonces yo puedo irme acá por modelos de equipo, la última pestaña que tenemos acá, y tenemos nuestro buscador por familias, ¿listo? Entonces aquí por familias podemos filtrar los tipos de equipo a los cuales que yo quiero que les aparezca esa característica. ¿Listo? Entonces, si yo se lo quiero aplicar a todo lo que son los sistemas de aire acondicionado, le puedo dar acá en aceptar y de esa manera pues ya lo puedo configurar para ese tipo de equipos que ya me aparezca ese dato. ¿Listo? Otra forma de configurar eso de modelos de equipo a cuáles pertenece puede ser ya directamente de nuestro menú de elementos, modelo de equipos. Entonces, ya miramos ahí cómo lo podemos agregar. Entonces, cuando le damos acá, le damos en aceptar, ahí le va a agregar esa característica a todos los equipos que sean de la familia de aires acondicionados. Entonces, a esos que tenemos ahí, se lo vamos a adicionar. Eso en el caso que queramos que sean datos técnicos del equipo. Entonces, vamos a mirar acá entonces ahora sí el modelo de equipo. Y vamos a seleccionar acá uno. Vamos a seleccionar este que está aquí. Tenemos acá entonces la descripción del modelo. Y aquí lo que nos interesa para que aparezca en el equipo directamente, vamos a buscar uno que tenga un elemento ya creado. Aquí. Entonces, este. Aquí vamos a ver que tenemos este equipo, el cual tiene dos equipos actualmente. ¿Listo? Serializados. ¿Listo? Este modelo tiene dos equipos serializados. En la sección de atributos, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, aquí uno puede seleccionar, digamos que cuando yo creo un modelo nuevo, pues qué características quiero que me le aparezcan, ¿sí? Previamente, yo he debido crear las características y aquí puedo venir a seleccionarles cuáles quiero que le apliquen o cuáles no quiero que le apliquen. En este caso, los equipos están pidiendo voltaje, corriente, potencia, consumo de energía, accesorios, y aquí tenemos nuestro dato nuevo. Entonces, se lo voy a adicionar y vamos a quitar uno de los de acá. Le damos en aceptar y esa característica ya quedó asociada al modelo. Entonces, cuando yo quiera ver los equipos, voy a irme aquí de pronto directamente al modelo. ¿Sí? Vamos a ver cuántos equipos tiene. Y aquí tenemos entonces. Cuando yo pique en alguno de los dos equipos, en el tab de datos, voy a tener la característica que yo le asigné. Entonces acá tenemos nuestra sección con los datos nuevos para el foro. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo puedo ir adicionando información adicional a los equipos que quiera tener aquí en este tab rápidamente para buscar. ¿Listo? No que siempre tenga que buscar hasta el manual, sino características de funcionamiento que sean relevantes para mí, las puedo tener aquí y una vez consultarlas de pronto para cuando tenga un mantenimiento preventivo, pues ya saber de pronto
cuáles son los repuestos que tengo que disponer por el tipo de equipo que voy a atender. Si de pronto supera cierta característica, debo llevar cierta herramienta especial. Entonces, de una vez desde acá uno puede, digamos, consultar y saber qué es lo que necesito de pronto alistar o llevar a un servicio dependiendo de las características que tenga y no hasta que yo busque el manual y mire esas características que tiene el equipo. ¿Listo? Entonces, esta era como la primera parte de cómo crear esos atributos adicionales. Vamos a devolvernos ahora nuevamente un poquito para mirar el tema de las listas de chequeo. Esas listas de chequeo, digamos, ¿dónde las vamos a ver reflejadas? Esas las vamos a ver reflejadas cuando generemos órdenes de trabajo. Cuando yo hago una orden de trabajo, va a haber una sección que me dice listas de chequeo y puedo seleccionar la que quiera aplicar. ¿Listo? En algunos casos se maneja lo que son los temparios, digamos que cuando son servicios preventivos, y en los temparios pongo las actividades que tengo que realizar, ¿listo? Como actividades, o sea, lo que yo tengo que de pronto hacer. Pero si adicionalmente quisiera hacer la captación de algún dato adicional, ¿sí? Características de funcionamiento, revisión de parte física del equipo, y quiero darle un está bien, está mal, está bien, está mal, ¿sí? Bueno, regular, malo, ¿sí? De pronto son características que nosotros podemos tener adicionalmente para nuestros reportes. Entonces, para configurar una lista de chequeo, ¿qué se hace necesario? Como ya vimos ahorita, teníamos secciones y atributos. Entonces, una lista de chequeo se compone de esos dos elementos. Entonces vamos a ingresar acá en el detalle del equipo. Entonces, ¿cómo empezamos generando esto? Creamos la sección, mira, creamos los atributos y finalmente creamos nuestra lista de chequeo. Entonces vamos a ingresar acá, lista de chequeo. En este caso solo tenemos una. Entonces tenemos una lista de chequeo que se llama de servicio. ¿Qué quiere decir de pronto esto? Cuando termine el servicio, yo acá voy a captar ciertos datos que necesito. Entonces aquí la tengo como codificada de esta manera, ¿listo? Como checklist de servicio técnico. Entonces, CK, ser técnico, ¿listo? Yo la codifico, digamos, de esa manera. La pongo como una lista que esté activa, ¿listo? Si la pongo como activa, no, pues el sistema de pronto es una lista de chequeo que ya no voy a utilizar más y pues no me la va a sugerir dentro de mis elementos, mis listas de chequeo dentro de los reportes. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a validar en el tema de atributos cuáles son los que tiene adicionados. Entonces, tiene los datos acá, datos del cliente. Entonces, cuando yo vaya a llenar esa lista de chequeo, ¿qué me va a pedir? Nombre, cargo y teléfono. Tenemos entonces aquí la codificación, dato cliente, listo, con el tipo de atributo que es. Entonces, tenemos que son dos de texto porque voy a captar dos cosas muy corticas y tenemos el teléfono. Entonces, para que el técnico de pronto no se vaya a confundir llenando con una letra adicional, sino que únicamente me vaya a pedir que sea un campo numérico. Entonces, un número de teléfono es un campo numérico, va de esa manera completo. El orden, muy importante. Las listas de chequeo, cuando las vayamos creando, es muy importante que vayamos asignando el orden dentro de la sección. A medida que nosotros vamos agregando secciones, pues vamos a ver que comienzan a aparecer orden cero. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a poner entonces datos del equipo. ¿Listo? Entonces, yo puedo utilizar secciones que utilicé con atributos para lo que fueron datos técnicos del equipo, pero también los puedo utilizar para armar una lista de chequeo. Entonces, acá vamos a seleccionar datos del equipo. Cuando yo selecciono esa sección, me va a traer únicamente los atributos que yo le configuré a esa sección. Entonces, cuando vamos aquí en la lupita, me trae los datos que están ahí. ¿Listo? Vamos a seleccionarlos, entonces quiero que se llame el voltaje, la corriente, la potencia. ¿Listo? Y le damos en aceptar. ¿Listo? Como les comenté ahorita, entonces se me adicionó una sección nueva, ¿listo? En la cual pues ya tengo los siguientes datos.
Y aquí, entonces, pues muy importante, comenzar a organizar en qué orden quiero que se vean. ¿Listo? Si recuerdan cuando creamos una sección, la sección tenía un campo que decía orden. ¿Listo? Entonces, adicionalmente con ese orden, pues aquí podemos también venir y organizar nuestra lista de chequeo. ¿Listo? Entonces aquí puedo ponerle que entonces este sea el dato 1, dato, dato 3, dato 2, dato 4. ¿Listo? Listo, entonces cuando yo le hago esa organización, pues él me va a decir, bueno, como cuál es el orden en que debo tomar los valores, ¿sí? Cuando yo los selecciono de ahí de acá de atributos, los agregué, pero todos me aparecían con orden cero. Cuando los dejamos en orden cero, pues ¿qué va a hacer el sistema automáticamente? Él va a tomar el orden con el cual se agregaron. ¿Listo? Entonces, como los agregamos de acuerdo al orden que vimos ahorita, los que yo chequeé, cuando le den a aceptar, él los va a agregar en ese mismo orden. Y de esa manera, en la lista de chequeo, me los va a mostrar. Entonces, podemos tener alguna novedad de que no me salen en el orden que yo necesito por el tema de pronto de la jerarquía o del dato que es más relevante o el que principalmente debo tomar, sino me apareció por allá de último y se le olvidó. Entonces, muy importante darle el orden a la lista de chequeo. Entonces acá le damos en aceptar, listo. Y también podemos configurar las listas de chequeo según el modelo del equipo, listo. Los atributos que vimos ahorita se los configuramos a un equipo y se los adicionamos, listo. Y pues me aparecen en el tab de datos adicionales. Pero también ahora, cuando yo creo una lista de chequeo, yo puedo decir a qué modelos le aplica. Entonces acá en modelos de equipo, seleccionamos y pues me aparecen aquí por familias. Entonces, ¿a qué lista de chequeo le va a aparecer? Entonces, a estos equipos, a los de aires acondicionados. Entonces, a todos estos equipos de aire acondicionados, quiero que le aparezca esa sección adicionada para que cuando vaya a hacer un reporte el sistema me sugiere la lista de chequeo por el modelo. ¿Listo? Entonces ya una vez le dejamos esta configuración por modelos, va a ser mucho más sencillo seleccionarla y vamos a tener de pronto que no vamos a tener novedades al seleccionar lista de chequeo dentro de la orden de trabajo. Porque ¿qué puede ocurrir o qué puede pasar? Si nosotros no dejamos la lista de chequeo, nos la va a sugerir para todos los modelos del equipo, ¿sí? Puede ser una lista, por decirlo, básica, digamos una lista de servicio, donde yo nada más ponga como características de datos del cliente, datos de información de contacto, ¿sí? Y yo siempre se la quiero aplicar a todos mis equipos independiente del modelo. Entonces, no se la asigno en modelo, sino la dejo general. Pero ya si quiero ser un poco más específico y entrar en detalle para ciertos modelos de equipo, ¿cuál me va a aplicar? Aquí es donde nosotros configuramos. Entonces podemos configurar a cuáles les va a aplicar y le damos aquí en la parte final en aceptar. ¿Listo? Muy importante siempre que hagamos un cambio o una edición de información, darle en aceptar porque de esa manera guardamos los registros y pues se insertan las características donde queremos. Si nosotros no le damos en aceptar, simplemente pues las características no van a quedar guardadas. Entonces, de esa manera nosotros podemos generar las listas de chequeo, podemos crearlas, ¿listo? Entonces, ¿dónde las vamos a ver reflejadas? ¿Listo? Entonces, aquí la primera configuración es asignársela al modelo. Pero adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Si nosotros manejamos lo que son temparios, ¿sí? Dentro del tempario hay un nuevo campo o una nueva funcionalidad. Vamos a ingresar acá. Y pues aquí en las rutinas de mantenimiento, digamos que en los temparios que nosotros tenemos para la proyección de lo que son los preventivos, aquí en el campo detalle vamos a ingresar donde agregamos las actividades o repuestos. Aparece un campo nuevo que se llama prueba checklist. ¿Listo? Entonces ese campo prueba checklist lo que nos va a facilitar también y lo que nos va a sugerir es que cuando tengamos una proyección con esta rutina, queremos que
por defecto nos llame nuestra rutina, nuestra checklist de servicio. Entonces, de una vez se la asociamos a la rutina de mantenimiento que queremos asociar para que cuando generemos la orden de trabajo desde nuestro cronograma, ya la orden venga con la rutina y las actividades que se deben reportar o los repuestos que se deben utilizar, y adicionalmente pues que el sistema me sugiera que también se debe llenar esa lista de chequeo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa configuración adicional que podemos manejar en los temparios cuando proyectamos las rutinas. Ahora, digamos que ya vimos como la configuración, donde podemos generarlas. Digamos que es algo que requiere pues bastante trabajo en la configuración de esas listas de chequeo, pero una vez que lo hacemos solamente una vez, ya después de que comenzamos a generar listas de chequeo para nuestros equipos, se las podemos nuevamente asignar a equipos nuevos que vayan llegando a la operación. ¿Listo? Un cliente nuevo de pronto tiene unos tipos de equipos un poco diferentes. Podemos crear una lista de chequeo basándonos en una que ya teníamos y solo agregamos ciertas características que necesitamos. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues vamos a ir llenando nuestra información, nuestra base de datos, vamos a pedir esos datos adicionales. Digamos que es muy chévere, o digamos que qué es lo que se recomienda cuando manejamos listas de chequeo, el uso del app. Con el uso del app y las listas de chequeo es mucho más sencillo hacer como los reportes de los técnicos, porque pues ya la app les carga su lista de chequeo por defecto y ellos van a comenzar a llenar la información un poco más organizada. ¿Listo? A diferencia que de pronto podemos encontrar en el web, que pues hasta que no entremos a la programación, botón reportar, y pues digamos que puede ser un poquito digamos, dispendioso si de pronto no es alguien que es muy hábil con los dispositivos móviles. Entonces, digamos que hay como las ventajas. Ahora, vamos a entrar acá a una orden de trabajo. Vamos a seleccionar una orden que esté creada. Y tenemos lo que son servicios. Entonces, vamos a seleccionar una. Aquí tenemos, a ver, esta se encuentra en el estado cerrado. Vamos a seleccionar esta que se encuentra en ejecución. En nuestras órdenes, pues dependiendo del perfil que nosotros utilicemos también cuando ingresemos, en algunos casos el técnico no tiene la posibilidad de ver estos tabs que son checklist, sugeridos, evaluaciones, info adicional, sino que esto los ve generalmente es el coordinador o el administrador. Entonces acá tenemos en la parte de listas de chequeo, vamos a ingresar. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de equipo que nosotros tenemos seleccionado, cuando nosotros le aplicamos acá solo sugeridos en la lista de chequeo, ¿el qué me va a hacer? Cuando yo le doy ahí, él me va a filtrar únicamente las listas de chequeo que tiene asignadas el modelo. ¿Listo? Entonces, si el modelo tiene asignada la lista de chequeo, aquí la podría ver. Entonces, en este caso no voy a ver nada. Si yo le quito el sugerido, me va a mostrar la lista de chequeo que yo quiero aplicar en este servicio. ¿Listo? Entonces, yo la puedo dejar precargada. Entonces, aquí lo podemos hacer. La dejamos precargada dentro de esa orden de trabajo. Entonces, en algunas operaciones o depende de cómo se maneje la operación, hay algunos casos donde el coordinador selecciona qué lista es la que quiere aplicar en el servicio, ¿sí? Entonces, si va a ser un mantenimiento o si va a ser una calibración, ¿sí? Para el mismo equipo, pero depende del servicio que yo quiera hacer, selecciono cuál es la que debo llenar. Entonces, es una forma. Ya cuando no tenemos pues ese detalle, pues el sistema solo me va a pedir qué lista quiero llenar. O dependiendo del coordinador, pues él mira qué equipo es el que está asociado y le selecciona la lista que se le debe aplicar. Entonces aquí ya la tenemos precargada, la podemos abrir y tenemos acá la información. ¿Listo? Este tab de lista de chequeo yo lo puedo utilizar como para validar cuál fue la información insertada, o en algunos casos de pronto si no utilizo la funcionalidad de reporte o si de pronto yo hago tercerizaciones de trabajo. Entonces el proveedor vaya a hacer el trabajo, me entrega su formato, digamos que entrega el formato de su empresa, pero yo tengo que cargarlo
al formato o a la forma de que me entrega mi empresa, ¿sí? Y vengo y lleno la información que me entrega el cliente acá. Entonces, vengo, agrego acá la información y de esa manera, pues, organizo la lista de chequeo de lo que necesito. Vamos a ver aquí que la lista de chequeo sale un poco desorganizada. Entonces, ¿por qué se pasa esto? Porque en nuestra lista de chequeo, vamos a vernos aquí nuevamente, vamos a ver acá, vamos a ir a atributos y vamos a asignarle el orden completo. Entonces, 1, 2, 3, vamos a poner 4, 5, 6, 7. Listo, ya organizamos nuestra listica. Vamos nuevamente a nuestra orden de trabajo. Y actualizo. Ya aquí, entonces organicé ahora sí mi listica de chequeo. Entonces, dependiendo del orden que yo le dé allá en la creación, se va a ver reflejado en esta pantalla. ¿Listo? De igual manera, vamos a ver de pronto en el reporte dinámico, vamos a mirar un momento acá las preferencias de este usuario. Dinámico. Volvemos a nuestra orden de trabajo. Vamos a programar. Vamos a programarla aquí. Ingresemos al reporte. ¿Listo? Entonces, en el reporte dinámico, vamos a tener acá la lista de chequeo que yo dejé seleccionada. ¿Listo? Entonces aquí, como por defecto la dejé ya seleccionada, pues me la va a mostrar al momento de realizar mi reporte. Entonces acá tenemos la hora de inicio, igual como ya lo hemos venido trabajando. Y tenemos nuestra lista de chequeo. Entonces acá tenemos los datos del cliente, entonces el nombre, cargo, el teléfono, datos del equipo. Digamos, estos que son acá como corriente y consumo de energía están creados como un tipo lista. Entonces vemos acá que no, corriente no tiene opción. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de pronto al momento de crearlo, de pronto utilicé la función duplicar y no me di cuenta y le dejé que era un tipo lista. Entonces, pues uno puede corregir esto regresando, buscando el atributo de corriente y poniéndolo como un tipo numérico para que me lo deje llenar. Acá tenemos entonces el tipo lista. Podemos seleccionar entonces consumo de energía A y los que tienen tipo lista o selección múltiple tienen una característica y es que nos dejan insertar observaciones adicionales. Entonces acá si vemos podemos poner la opción y tenemos campos que son observaciones en el cual podemos poner algo adicional. ¿Listo? Entonces son datos que podemos poner ahí. Ya digamos que si manejamos el tema de tempares, pues acá nos sugeriría qué actividades son las que hay que realizar y pues lo que se debe llenar. Entonces, de esta manera nosotros podemos configurar listas de chequeo, ya sea solo para tener esos datos del cliente, ¿sí? Digamos que si los queremos captar en el momento, entonces una lista de chequeo sería una muy buena funcionalidad, la cual se puede configurar. Digamos que adicionalmente, ¿qué puede pasar? Cuando nosotros imprimimos un reporte, pues nosotros queremos que esos datos nos aparezcan al lado de la firma, que nos aparezcan al ladito de la información del cliente. Entonces, digamos que ya como se llena la lista de información de chequeo, adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Pues ya por una configuración dentro de los reportes, nosotros esos datos que ustedes llenan, los podemos configurar para que podamos llamarlos en donde se requiera. ¿Listo? Vamos aquí nuevamente, entonces, a los atributos y vamos a validar ese de corriente. Entonces aquí está el de corriente y efectivamente es un campo que está como tipo lista. Entonces lo podemos cambiar para que sea uno de número. ¿Listo?
Entonces ya digamos que configuramos el atributo, automáticamente él configura la lista de chequeo o lo va a configurar también si lo tenemos como un dato del equipo adicional, lo podemos ajustar. Entonces pues de esa manera nosotros podemos generar N listas de chequeo. Digamos que es de mucho cuidado saber qué sección estamos llamando, ¿sí? Por eso aquí coge mucha relevancia lo que es la codificación. ¿Listo? En clientes que de pronto ya han manejado estas listas de chequeo, se han dado cuenta pues que la codificación es importante para no tener como errores al momento de ir a buscar un dato, sino que ya con el código nosotros podemos buscar fácilmente. ¿Qué puede pasar? Que podemos crear varias veces este atributo corriente, pero lo queremos asignar a otra sección, a otra lista de chequeo, ¿sí? Y pues digamos que en su codificación lo podemos cambiar para poderlo buscar más sencillo. ¿Listo? De pronto cuando tenemos de los que son tipo lista, que manejan opciones de respuesta, pues dependiendo de la opción que yo vaya a poner por el modelo de equipo, pues puedo tener un atributo que tenga el mismo nombre, pero diferentes opciones de respuesta. Entonces es delimitar y validar qué es lo que necesito. Digamos que los que son datos de pronto adicionales del servicio, como lo que son nombre, cargo, teléfono, que son datos de la persona que nos recibe de pronto o que nos realiza la firma, estos atributos nosotros los podemos utilizar en varias listas de chequeo y no tenemos problema. Utilizamos la misma sección, pues digamos que es una sección genérica, datos de cliente, pero debo tener diferentes listas de chequeo con diferentes secciones y siempre para todas las listas de chequeo pongo estos datos del cliente, ¿sí? Entonces ya sé que esa va a ser mi única sección de datos de cliente y pues lo puedo asignar a mi lista de chequeo. Entonces de esa manera pues nosotros podemos configurar pues nuestra plataforma, podemos hacer uso de esta herramienta. Digamos que pues en algunos casos esto se ve, digamos, en las etapas iniciales del SAM, cuando se hace como la implementación, las capacitaciones iniciales. Y pues dependiendo de la operación, pues algunos clientes toman esta opción, algunos estos no la toman. Y pues digamos que es algo que podemos aquí en este momento de recordarlo de cómo es el funcionamiento y si le vemos una funcionalidad dentro de nuestra operación, podemos hacer uso de estas características. ¿Listo? Ahí vale aclarar que pues los formatos, digamos que si se maneja el formato estándar de la plataforma, el formato estándar de la plataforma tiene pues una presentación de esas listas de chequeo, ¿listo? Si de pronto ya son clientes que han venido trabajando y pues ya tienen su formato ajustado de acuerdo a las listas de chequeo que manejan, pues se hacen unos ajustes adicionales para que en el formato salga de manera organizada esas secciones y de pronto pues sea un poco más entendible cuando entreguemos los reportes a los clientes. ¿Listo? Pues eso sería todo. No sé si tienen de pronto alguna pregunta adicional, algo que quieran validar. Subir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, quisiera consultar si hay alguna manera de subir, digamos, lo que son, una vez configurados los atributos, bases de datos de manera masiva. Cuando tienes datos de los equipos, ¿sí? Sí, exacto. Características. Bueno, digamos que en el tema acá que vimos ahorita, cuando yo tengo los equipos, vamos a mirar acá, entonces miremos acá, esperemos que este tenga datos. Aquí vamos a ver que pues tenemos este que dice importar información desde el Excel. Entonces, digamos que si tenemos la información de pronto en un Excel, tenemos la información, digamos, de qué es lo básico que tenemos que tener. Tenemos que tener el serial del equipo al cual le queremos asignar ciertas características, el voltaje, pues diga, o los datos que queremos cargar en la plataforma y pues sí se puede realizar un cargue masivo de esa información. Digamos que es validar cómo la tienes organizada, validar si hay que hacer alguna organización de pronto adicional, cuáles son los atributos que ya tienes
y pues se podría trabajar ese cargue de información masiva a los datos adicionales del equipo. ¿Listo? ¿Alguna otra Vale, muchas pregunta? gracias. ¿Listo? Listo. Pues si tienen alguna otra preguntita. Listo, pues digamos que estas las configuraciones que nosotros podemos realizar, son datos que podemos poner, son funcionalidades que tenemos y que de pronto no hemos utilizado anteriormente y que de pronto en nuestra operación ha crecido tanto que queremos utilizarlas. Entonces digamos que estos foros nos apoyan en esas nuevas características o en esas características que no hemos utilizado de la herramienta. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes y que tengan una muy buena tarde.